Buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Un sábado más nos encontramos con ustedes. Ahora quizás con un poquito de diferencias en algunas. Ven que atrás mío hay un lugar diferente, no tengo camisa, no se molesten, no se moleste ninguno, pero hay algunas complicaciones debido a lo que ustedes conocen, la llamada cuarentena. Como tengo que entrar a la Universidad Adventista del Plata, hacia la UAP, volver a interno, hay algunos protocolos que yo tengo que cumplir, por ende tengo que estar haciendo cuarentena en un lugar 5 días antes de hacerme el hisopado y poder entrar. Entonces por eso mi señal anda mal, seguro, Dios mediante, se pueda ver en la transmisión, se pueda ver bien todo lo que grabemos, así que ahora va a grabar Beto, ¿sí? La transmisión que vamos a estar pasando con ustedes en vivo, y también yo voy a estar compartiendo la pantalla. Entonces,
Vamos a estar compartiendo con ustedes una muy linda escuela sabática, como siempre, ¿sí? Como siempre decimos nosotros que todas las escuelas sabáticas son de lo mejor. Ahora, la escuela sabática lleva un título muy importante, que quizás también vamos a analizar algunas palabras y algunos conceptos dentro de la escuela sabática. La primera palabra que ya nosotros podemos título de la lección es ministrar, ¿sí? Como bien es el título de la lección, ministrar como Jesús. Y vamos a ir viendo, a ver si los muchachos me pueden ir acompañando, si es que se ve la proyección, que ahí tuvimos algunos inconvenientes anteriormente. ¿Se ve? Genial. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ministrar como Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias buenas, positivas, quizás a lo mejor, pueden traer este tipo, así como decíamos recién, de temas? Ministrar como Jesús. Cuando nos referimos a ministrar, quizás podemos llegar a decir que viene muy relacionado, quizás de la misma raíz en su idioma original, de la palabra ministro también, que quiere decir acompañar, guiar. ¿Y por qué nosotros estamos estudiando esta semana la lección de escuela sabática que se titula Ministrar como Jesús? Hay algunos conceptos que vamos a ir desarrollando en lo siguiente. El primero es que nosotros debemos entender que en la tarea, que en el trabajo que cada uno de nosotros tiene de ministrar como Jesús, somos la luz del mundo. Debemos llevar el Evangelio, ministrar esa luz, proporcionársela a otros para que puedan conocer más del amor de Dios. También en ese trato de ministrar cuidadosamente, debemos tener un trato bondadoso. En tercer lugar, debemos suplir las necesidades de las personas, ¿sí? Aquel que ministra, aquel que lleva la palabra de Dios y que acompaña en todo este ministerio, como debemos hacerlo también nosotros, o es el ideal de Dios para nuestra vida, debemos suplir aquellas necesidades. Lo más importante también es que nosotros vamos a encontrar en el punto número 4 de este resumen y algunos argumentos muy importantes que ya nos va a estar contando el pastor Iván. Y algo también es que en esta tarea de ministrar, nosotros debemos focalizarnos, centrar nuestra mirada en Jesús, ¿sí? Como la elección de esta escuela sabática, ¿sí? Todo el trimestre es hacer amigos para Jesús, todo el foco va concentrado a Él. Todas las actividades, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir en torno, centrado en Dios, de una manera cristocéntrica. Dice así la diapositiva. Jesús no se limitaba a predicar el reino de los cielos, ¿sí? No dejaba en un solo lugar sus predicaciones. Él se sentaba con las personas, las escuchaba y las trataba con bondad. Procuraba satisfacer tanto las necesidades temporales como las eternas. En la forma en la que él ministraba a los demás, encontramos el ejemplo que debemos imitar. Qué lindo es que en nuestra predicación del Evangelio nosotros podamos encontrar a Jesús como el ejemplo. Fíjense que hay este denominador común en todas las otras también lecciones de las semanas anteriores. Siempre hay algo de Jesús. Ser como Jesús en esto, predicar como Jesús predicaba, ministrar, por ejemplo, como Jesús ministraba, compartir el Evangelio como Jesús lo hacía, y etcétera, ¿no? Beto, ¿qué nos puedes decir cuando nosotros nos abocamos al tema de ministrar, especialmente de compartir el Evangelio, como lo dice aquí, ser la luz del mundo? Muy bien. Primeramente, hola Tomás, ¿cómo andás? Hola Iván, es un gusto como Hola, siempre Beto. estar con ustedes. Y es interesante, ¿no? que entendamos que es muy importante de la manera como, digamos, si queremos hacer amigos para Jesús, es importantísimo mirar cómo Jesús hacía. Tenemos que enfocarnos cómo, decía recién Tomás, cómo ministraba Jesús. Y llama la atención que cuando vino Jesús al mundo, se mostró de una manera que rompió esquemas en toda la sociedad donde estaba. Cuando Jesús vino a este mundo, se juntó con los menos favorecidos, se juntó con las personas que nadie se atrevía a juntar. Se iba y se asociaba con las personas con que, claro, con quien nadie quería estar. Y uno se ponía a pensar,
¿cómo puede ser que un Mesías, una persona que se creía de Dios, que hablaba maravillas como Dios, se juntara con personas que no valían mucho? Y quiero abocarme un poquito al versículo de hoy. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús utilizó ciertas, por decirlo, parábolas o ciertos símbolos para explicar lo que realmente Dios quería que haga como cristianos, como quería demostrar el carácter de Dios. Y nos dio varias cosas. El primer punto es que tenemos que ser como la sal. Como bien dije recién, Jesús nunca vino a ser exclusivo, sino a ser inclusivo. Él incluía a todos. Y como ejemplo, como un ejemplo, él nos dijo que nosotros teníamos que ser como la sal. Curiosamente, dice que la sal no era algo que no valía la pena. En esa época la sal era riqueza, era plata. En ese tiempo era como un método de cambio, se utilizaba la sal, era como una moneda de cambio. Llama la atención también que cuando nosotros empezamos a averiguar lo que hace la sal le da sentido, le da un sabor especial a las comidas. La sal realmente es el que le da la sazón a las comidas, la sal es que le da la verdad el gusto a la comida. Lo que quería decir cuando explicaba sobre la sal, que nosotros teníamos que ser la sal, era que nosotros teníamos que mezclarlo con las personas. Nosotros, nuestro amor a Dios tenía que darle la paz a la persona que necesitaba. Y doy un pequeño ejemplo rápido. Hoy yo tuve que dar un estudio bíblico a una chiquita que tenía 15 años, había venido a visitar a su hermana acá, y se quedó acá, y ella es de Perú, ¿no? Vino de Perú ella a visitar a su hermana, y se contagió toda la familia, y tiene al papá muy enfermo y ya con una edad muy avanzada. Y, y en cuestión, resumo, el padre no tenía mucha esperanza de vida, la hermana también estaba muy mal, y esta chiquita de 15 años, ¿qué le podía decir yo? Simplemente abrimos la Biblia, y lo único que me dijo es que pudo encontrar paz, pudo encontrar un minutito de paz en medio de tantos problemas, porque ella no sabía si iba a poder volver a ver al padre. Tenemos que ser la sal, así también como dijo que tenemos que ser la luz. La luz debe penetrar en la oscuridad del vecindario, dice ahí la diapositiva, en aldeas, pueblos, ciudades, para iluminar siempre la gloria de Dios. Eso tenemos que ser como cristianos. Amén. Qué lindo, Beto, lo que vos decías, ¿no? Porque incluso se relaciona con uno de los temas que vamos a ver más adelante. Quizás el pastor o yo lo va a estar desarrollando, que es abocarse a las necesidades específicas de las personas. Y creo que, tomando el ejemplo tuyo, ¿no? Esa niña en ese momento quizás no necesitaba recibir un estudio bíblico, sino simplemente abrir la palabra de Dios y que ella misma, solamente leyéndola, pueda recibir esa paz y esa serenidad que solamente viene de Dios. Pastor Iván, ¿por qué justamente podemos decir que esto de ser tratados bondadosamente o tratar con bondad a aquellas personas no es algo redundante, no es algo medio obvio? ¿O qué nos está queriendo decir específicamente este día en la lección? Sí, Tomás, gracias por introducirnos y también Beto por hablar en relación a la importancia de cómo Jesús también trataba con las personas o lo que él hacía, ¿no? Recordemos a nuestros oyentes que en este trimestre estamos estudiando este gran tema de cómo hacer para testificar, para llevar el Evangelio a otras personas en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y aún en una sociedad que puede ser cosmopolita, como la actual.
o la sociedad hoy, la que está viviendo esta situación a nivel global. Recordemos que en nuestro modelo como evangelismo es el Señor Jesús. Recordemos de que tenemos que aprender mucho de Jesús, y allí en la Biblia, en los evangelios y también el ejemplo de los discípulos, allí hay actitudes, estrategias, palabras que emplearon para poder alcanzar a otras personas. Y que hoy es nuestra misión esa, es seguir los mismos pasos de Jesús que les dijo a los discípulos y lo que los discípulos nos dijeron a nosotros. Una de las cosas que admiramos de Jesús era su trato. Una de las formas que Jesús, digamos, se dirigía a todas las personas, aún a los intelectuales, aún a aquellos que los perseguían, a aquellos que dudaban de él, a aquellos que iban a Jesús por necesidad, ya sea de alimento, por necesidad de sanidad o por una inquietud espiritual o porque se sentían menospreciados en la sociedad de aquel entonces. Jesús usaba palabras sabias, bondadosas, para tocar cualquier tipo de personas y aún en los momentos más agresivos hacia Él, nosotros tenemos que aprender. Por eso dice Colosenses 4:6, que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hoy vivimos en una sociedad muy agresiva, donde a veces es fácil escribir agravios en internet, en las redes sociales, a veces exponemos algunos nuestros puntos de vista, a veces políticos, que de paso el cristiano no debe participar en eso, o hay que orar por nuestros dirigentes para que les vaya bien y también a nosotros orar para que Dios les dé sabiduría, ¿no? Pero hoy en día estamos en una sociedad muy cargada, muy agresiva. Pero Jesús dice que, siguiendo el modelo de Jesús, siempre tenía palabra de ánimo, de bondad para todos. Le levantaba la autoestima. Sus palabras eran de, como dijo Beto, de sal, digamos, su palabra era luz para otras personas, ¿no? Dicen que los corazones de sus oyentes, cuando Jesús los trataba bien, estaban dispuestos a escuchar y a aceptar los consejos o las enseñanzas de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia, en los evangelios, sobre todo cómo Jesús trató a un centurión, por ejemplo, que un centurión que en aquel momento era menospreciado por los judíos que relata la Biblia, por el pueblo, pero que ese centurión fue a pedirle sanidad exactamente por su siervo, y así Jesús le dijo que nunca había encontrado tanta fe como aquel hombre. Después ustedes pueden seguir allí el relato bíblico de Mateo, ¿no? 8:10. O también a aquella persona intelectual que cuando Jesús se refirió, que esa persona también, ese erudito, ese escriba, le dijo que no estaba lejos el reino de Dios para esa persona. ¿Por qué? Porque veía también una inquietud en ese corazón, ¿no? Es decir, nosotros debemos buscar lo bueno que hay en las personas, hacerles saber que nosotros los apreciamos, como Jesús hizo, y vamos a tener una influencia positiva en las personas. Es decir, pero nunca podremos llevar palabras sabias, consejos coherentes, palabras profundas, si nosotros, en primer lugar, no seguimos el modelo de Jesús. Vieron que hoy en día a veces están los debates, a veces hay en la televisión o en las redes, y a veces es triste porque uno escucha insultos, escucha agravios, la naturaleza humana, digamos, pecadora sale a la luz y se muestra toda la miseria humana. Pero Jesús, un gran estratega, que quería cambiar el corazón de las personas,
usó otro modelo, la bondad. Ujú. Incluso dentro de algunos ambientes políticos, si bien un conocido político quizás de siglos anteriores, Marx, ¿sí? Reconoce a Jesús como uno de los mejores socialistas, ¿no? Como que promovía esto de la igualdad, esto de poner a todos en igual medida sin atentar contra lo político, contra el gobierno político, contra una autoridad de manera agresiva, así como dice el pastor, ¿no? Y volviendo y quizás al tema que más nos compete, a la parte de la elección, ahí estaba lo que nosotros decíamos recién, suplir las necesidades, rascar donde pica realmente, como dice el refrán. Si a la persona comprende o tiene una necesidad que yo me estoy dando cuenta, quizás dejar otros ciertos asuntos, ocuparnos de esos asuntos que realmente a la persona le interesa. Justo en estos días también, yo con un proyecto que más adelante quizás ustedes van a conocer, había pedido que unos chicos me mandaran un video, ¿sí? Explicar rutinas y demás. Y me acuerdo que yo necesitaba el video para un día X, ¿no? Para un día tal. Me acuerdo que ese chico me dijo que se iba a poder enviar porque él quería hacerlo, pero estaba muy enfermo. Y yo muy amablemente, a pesar de que era quizás la responsabilidad de poder tener los videos, de poder armarlos bien, darlos y trabajar en eso, le dije, no te preocupes, envíamelo mañana, y saqué un ese rol, ese chip, ¿no? Muy de trabajo, de hacer cosas, y le pregunté qué le andaba pasando. Había estado en el sanatorio, que es acá de la villa él, de acá de Libertad San Martín, y me dijo de que él estaba mal por una situación familiar. A veces las necesidades, ¿a qué es lo que voy con esto? A veces las necesidades de ese momento no son de que quizás esa persona pueda cumplir con una responsabilidad, no estoy diciendo que las personas sean irresponsables, ¿no? Pero simplemente poder escucharlos. Estos días leía un artículo de Brian, ¿sí? De Brian Chalá, que él comentaba, ¿no? De que un autor, un ¿Quién es Brian psicólogo, Chalá, hablaba Tommy? mucho Que a acerca lo de la mejor escucha. hay ausentes que Es no un lo conocen. compañero nuestro, sí, es un compañero nuestro que también es muy conocido en el ámbito juvenil de los cuales, que este chico, bueno, como decía recién, compartió un artículo donde otra psicóloga y un psicólogo hablaban acerca de escuchar, poder escuchar. Quizás en un momento y la situación indicada, por ejemplo, del caso de Jesús, del paralítico, la necesidad espiritual, la necesidad de no solo ser sanado temporalmente, sino también ser sanado, como decíamos al principio del resumen de la lección, ser sanado emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, para vida eterna. Y eso es lo importante, ¿no? Socialmente también. Acá, Claro. exacto, también socialmente, porque recuerden también que hay un componente en todas las historias de Jesús, cuando nosotros estudiamos el trasfondo, de que se creía que este tipo de personas que tenían alguna enfermedad, algún impedimento físico, eran porque traían pecados, ellos Y eran o dejados de sus lado de la padres, sociedad. y eran apartados de la sociedad, se los dejaba, ¿verdad? Era todo un protocolo como de cuarentena, podemos llegar a decir, pero socialmente, como una Pero a discriminación veces social. duraba toda la Aquí vida. dice también Aquí dice también en la diapositiva, debemos preocuparnos por las necesidades de los demás y tratar en la medida de nuestras posibilidades de aliviar. ¿Por qué en las Ujú. medidas de nuestras posibilidades? Como veníamos diciendo recién, Jesús es el único que puede hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer. Si nosotros seguimos el ejemplo de él, somos canales, somos luz, somos sal del mundo, esas personas van a encontrar alivio no por nuestra cuenta, no porque hay el trabajo que hizo Beto, el trabajo que hizo el pastor, sino porque nosotros fuimos canales para que Jesús actúe en su corazón. Ajá. Fíjense lo que dice aquí. De esta forma abrimos una puerta que nos permitirá mostrarle la forma de aliviar las necesidades más grandes que ellos tienen. ¿Qué ibas a decir, Beto? Sí, no, quería también meter ahí una frasecita que siempre me impresionó a mí cuando Jesús quería lavarle los pies, ¿no? Y que y quería, dijo, y él le respondió,
que Él vino a servir, no vino a ser servido. Y digo, esa predisposición tenemos que tener nosotros de servir, de mirar las necesidades de los demás. Simplemente eso quería decir, de que Él era Dios y a pesar de eso, Él vino a humillarse, a arrodillarse y a servir a sus hijos. Muy bien, ahora, hay algo que es lo más importante, ¿sí? Recuerden que los que están siguiendo la transmisión, no son exactamente iguales los títulos quizás a los días de la semana de la elección, pero se asemejan en el sentido de la esencia el contenido del día, ¿sí? Del día, por ejemplo, lunes, martes, en cuanto al contenido, ¿sí? Entonces, hay ahora 3 aspectos que nos va a explicar Beto, que podemos llegar a desarrollar en esta forma o en este ejemplo de poder ministrar como Jesús ministraba. Muy bien, Tommy. Acá, como vemos en la diapositiva, que este corresponde al día miércoles, como estabas diciendo vos, ¿qué es lo más importante? Ahora después vamos a dar una explicación de qué es lo que es más importante supuestamente Dios. Y dice el texto bíblico, ahí en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Acá vemos que Jesús tenía 3 enfoques o 3 maneras de que ahora sabemos cómo podemos llevar amigos para Jesús, cómo podemos transmitir el amor de Dios, cómo podemos ser, como dijimos al principio, ser luz, ser la sal. ¿De qué manera nos podemos preocupar? ¿De qué manera nos podemos preocupar? ¿Cómo ponernos en obra? Y acá nos dio 3 ejemplos. Y la primera es enseñar. No dejo de pensar lo que me pasó hoy con esta chiquita. Cuando le enseñamos bien, que dijiste vos cuando abrimos la palabra, muchas veces la gente creemos que necesita palabras nuestras, palabras que salgan de nuestra boca, pero mis queridos oyentes, no es de nosotros, sino es la de Dios. Y acá cuando habla de enseñar, cuando habla de que nosotros enseñemos, tenemos que enseñar la palabra de Dios, tenemos que llevar a las personas a la palabra de Dios. En la palabra de Dios estuvimos estudiando la semana pasada que es vida, que la palabra de Dios creó los cielos y la tierra, que la palabra de Dios puede transformar y reformar todo lo que el mundo haya destruido. Entonces, así como Dios enseñó las verdades del reino de los cielos, también tenemos que hacer nosotros. Muchas veces se enojan con Dios o echan la culpa a Dios y no entienden el trasfondo de la lucha que hay entre Dios y Satanás. Muchas veces, sin darse cuenta, la gente, por no leer la Biblia y por nosotros no salir también a enseñar, la gente le echa toda la culpa a Dios sin saber que hay alguien ahí que está intentando hacer maldad. También dice Jesús que tenemos que predicar. Obvio, no todos podemos predicar de la manera que puede predicar el pastor Iván como pastor, ¿no? Pero tenemos formas. Claro, claro, puede haber muchas maneras de predicar, como también Tommy recién habló de nuestro compañero Brian Chalá, es un chico que él hace, es youtuber, usa todos los medios para predicar. Es incontable los medios o los usos o las maneras que podemos predicar. Claro. Y también el otro punto que es sanar. Miren, nosotros muchas veces no somos como Jesús, que capaz que él sanaba, pero sí al exponer la Biblia, nosotros podemos sanar los corazones de las personas. O simplemente como hoy Tomás hizo, ayudó a un amigo en su necesidad. Eso también es una manera de sanar, de cuidar a las personas. Pero lo más importante en este punto de la lección, lo más importante que quería Dios era salvar a las personas.
Si nosotros enseñamos, predicamos, sanamos, sin que nuestro enfoque sea la salvación de las personas, no sirve de nada predicar, no sirve de nada enseñar, no sirve de nada preocuparnos por las personas, si no buscamos su salvación como hacía Jesucristo. Yo quiero agregar algo, Sí. Beto, en lo que dijiste, y de paso Sí. ya damos continuidad a la segunda placa. Fíjense que en este tiempo de pandemia, obviamente que nuestra salud es lo que todo el mundo está pensando. Y hay muchas formas, es verdad de que a veces uno puede esperar un milagro, y quiere un milagro para que no nos pase nada. Pero una forma de predicar es enseñar a las personas el estilo de vida sano, la alimentación saludable que aconseja la Biblia. Que sí. Y cuando uno aplica esos consejos, esos principios de alimentación saludable a nuestra vida, también es para prevenir y hasta recuperarnos de algunas dolencias, ¿no? Las básicas. Hoy se habla de un sistema inmunológico fuerte y hay muchos alimentos, hay actividades que uno puede hacer justamente para tratar de adquirir más salud y tener calidad de vida, ¿no? Obviamente que a veces también la oración ayuda mucho y por supuesto la consulta a un médico. Siguiendo un poquito esto, y antes que Tomás me introduzca, vamos a ver en esta placa lo que le importaba a Jesús cuando él iba y evangelizaba. Recuerden de que nuestro ejemplo para imitar es Jesús. Es interesante que a Jesús le importaba, en definitiva, como dijo Beto en algún momento, las personas. Y entonces él usaba toda estrategia posible para alcanzar a las personas. Por eso en Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y esas heridas, como dijo también Tomás, pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, pueden ser sociales y pueden ser de salud. Pero el Señor nos restaura completamente. Pero hay una enfermedad que a Jesús le interesa más sobre todas, que es la enfermedad del pecado. Es cuando nos separamos del Señor. Es cuando el hombre vive en un estado pecaminoso. Por eso es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y como ejemplo, Jesús, allí en el libro de San Mateo, sobre todo el capítulo 25, presentó 3 parábolas que están en el contexto del fin, de las señales de la venida de Jesús. Cuando los discípulos allí en el Monte de los Olivos le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, allí Jesús les fue dando las señales que iban a ocurrir para la destrucción de Jerusalén y para su venida. Pero al final, allí hay 3 parábolas que completan ese cuadro de señales que Jesús da. Allí está la parábola, todos recordarán, el juicio, digamos, la primera parábola es de las 10 vírgenes. Allí hay el ejemplo de esa, digamos, la enseñanza de esa parábola de las 10 vírgenes, es sobre todo recalcar una importancia genuina, auténtica y llena del Espíritu, la preparación, ¿sí? Después está la parábola de los 10 talentos. Allí es la importancia de usar los talentos que Dios nos ha dado. Y después la parábola de las ovejas, digamos de los cabritos y de las ovejas, el juicio a las naciones. Allí realmente lo que interesa es poder suplir las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestras vidas cada día. Cuando le preguntaron, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Es interesante que ahí Jesús le dijo, en cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hay necesidades físicas que suplentar, que ayudar, emocionales, espirituales, que nosotros debemos atender, ver, y eso realmente se ve el verdadero carácter del seguidor de Cristo. Cuando por desinterés, por amor hacia las otras personas,
realmente estamos haciendo la tarea que el Señor hizo y desarrolló en su ministerio público que relatan los evangelios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, imitar. Uh-huh. Qué bueno. La verdad me quedé muy sorprendido con cómo lo unió, Pastor. O sea, todas esas parábolas que nosotros quizás, los que están siguiendo la transmisión, podemos ver aquí abajo la diapositiva, ¿no? La de las vírgenes, veo también el tema del juicio final, ¿sí? Los cabritos y las ovejas y los corderos. Qué lindo poder pensar que lo que más le importa a Jesús somos nosotros, nuestra salvación, ¿sí? El propósito de generar y formar en nosotros un verdadero carácter cristiano. Queridos amigos, nos quedamos, antes de terminar, quedan minutitos para que terminen, sí, el Zoom. Queremos dejar con ustedes esta frase, ¿sí? De Elena de White, como siempre decimos, de la hermana Elena, que también nos enseña que lo más importante para Jesús es nuestro ejemplo, nuestro carácter y saber ministrar como Él lo hizo. Dice así: debemos revelar tiernamente a otros la gracia de Cristo que nos ha sido manifestada. El alma se llenará de una gran ternura y compasión por seres humanos que todavía están bajo el control de Satanás. Cristo se multiplicará en cada hombre y mujer que cree en Él, porque habrán de vivir nuevamente la vida de Cristo al bendecir, iluminar y brindar esperanza, paz y gozo a otros corazones. Fíjense lo maravilloso que está diciendo aquí la hermana, iluminada por Dios, ¿sí? Inspirada por el Espíritu Santo. El alma se llenará de gran ternura y compasión por aquellas personas que todavía están bajo las manos, bajo el control de Satanás. Y queridos amigos, usted y yo muchas veces podemos estar bajo el control de Satanás sin darnos cuenta. ¿Cómo? Con actitudes, con pensamientos, con formas de accionar contra mi prójimo. Y entonces lo que Jesús quiere en nuestra vida es que nosotros podamos llegar a sacar una conclusión de esa manera, ¿no? Seamos ministradores de nuestro cuerpo para poder ministrar de la mejor manera a quienes nos rodean. Entonces, queridos amigos, como siempre es un gusto, es un privilegio poder estar con todos ustedes todos estos días, ¿sí? El tiempo es corto, así que Pastor, Beto, ¿a quién quieren mandar un saludito grande? Iván. Bueno, como siempre decimos al distrito de San Justo, aquí a todas las iglesias, que cada sábado los hermanos allí se reúnen, por esta situación en sus hogares, al mirar la televisión, al escuchar la radio, al disfrutar de estos programas sabáticos. Y bueno, un saludo a toda nuestra iglesia del distrito de San Justo. Bueno, yo como siempre saludar a mi familia, que bueno, sigan luchando. Ellos están en Buenos Aires, ustedes saben cómo es la condición en Buenos Aires, allá es mucho más complicada que alrededores, que otras provincias, ¿no? Así que muchos saludos para ellos, muchos saludos para Marcela y Jorge, que la otra vez me vieron, de la iglesia mía, donde yo soy, de ahí de San Justo, en La Matanza. Bueno, a Tomás no se lo escucha, pero no. Gracias. A ver, Tomás, el último saludo. Ahí está. Yo quería mandar un saludito a todos los amigos nuestros de Neuquén que siempre nos escuchan, ¿sí? A todos los que me conocen también. Así que bendiciones para todos. Chao. Y un saludo grande. Que Dios los bendiga y los acompañe. Gracias por escucharnos. Que Dios los bendiga.